Johanna Holt, El avión de papel, ¿cómo le va? ¿Anda bien? Muy bien, por suerte acá de Maldonado, conectándonos en esta sesión o programa del avión de papel extendido. Extendido, una edición extendida que durará todo el programa y a la que vamos a darle ya mismo, le voy a decir, porque normalmente es una entrevista central que obviamente convoca a Johanna Holt para su columna, y vamos a darle la bienvenida a Gabriela Armand Hugón. ¿Cómo andas, Gabriela? ¿Andas bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y Muchas gracias, Gabriela. Sí. Preséntela a Johanna, usted que es una gran presentadora. Una gran presentadora, sí. Me preparo acá. Bueno, primero que todo es colega, es maestra, nace del aula, es una gran escritora que tenemos que estar orgullosos, los uruguayos, de tenerla en los textos como es, que mediamos con los niños, con nuestros jóvenes, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por estar en nuestro programa, Gabriela. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, muy bien, tenemos no sé cuántas cosas, porque sos una escritora muy prolífica, y la verdad que yo no llegué a leer todo, tengo que admitirlo, todo lo que escribiste, pero tenés una escritura muy fascinante, muy entretenida, que es para todos, ¿no? Porque escribiste para los más chiquitos, para los adolescentes, y quizá para los adultos, porque uno los lee y encuentra, no sé, entretenimiento, o sea, encuentra ganas de leer todo también, ¿no? ¿Cómo es eso de dividirte en tantas, para tantas edades, Gabriela? Bueno, mira, yo realmente cuando empiezo a escribir nunca estoy pensando quién lo va a leer. Ahora mismo estoy escribiendo una novela y la gente me pregunta, ¿y para quién? ¿Para quién va dirigida? Sí. Y yo le digo, para el que quiere leerlo, simplemente. Bueno, soy consciente que esta última que estoy leyendo no es para el público que estoy acostumbrada o que son generalmente mis lectores, que son niños generalmente más chicos, ¿no? De edad escolar, algunas cosas como que son de adolescentes hasta adultos. Claro. Pero a veces hacen juveniles, ¿no? Tengo novelas juveniles. Sí. Tengo novelas juveniles. Y bueno, concretamente esta y el libro anterior que escribí, que yo pensé que yo pensaba realmente cuando lo empecé a escribir que era destinado a un público infantil, y lo leyeron muchos adultos, y cuando lo terminaron de leer y me decían, yo pensé que era para niños. Así que bueno, son esas cosas. ¿Cómo se llamaba el último? El último que escribí es un libro álbum, no está publicado. No, pero el que estabas mencionando ahora, el que lo leían los adultos. Ese es un libro álbum que no está publicado, que bueno, veré si encuentra algún editor. Por ahora no me he preocupado mucho, simplemente lo estoy mostrando, y lo estoy mostrando no solamente a editores, lo estoy mostrando a la gente en general, porque me gusta ver qué sensación causa. Y bueno, y es el denominador común, que me digan, yo pensé que era para niños, porque claro, visualmente está pensado para niños, tiene ilustraciones, muchas ilustraciones, y el lenguaje es bastante infantil. Me pasó, sí, con este libro que lo leí, la primera vez que se lo leí a unos niños, que fue un grupo escolar de quinto año de escuela, quinto año, no me acuerdo. Y bueno, yo realmente estaba a la expectativa de ver de qué podía pasar. Y fue un impacto para ellos, porque este último libro trata de un experimento social que ocurrió en 1951 entre Dinamarca y Groenlandia, que tiene que ver mucho con el sacarle la identidad, o sea, a los groenlandeses, e imponerles la identidad danesa a fue un grupo de niños, 22 niños. Y bueno, es algo que, si bien esto fue un experimento social, hoy día esos choques culturales se siguen dando, porque vivimos en una etapa donde la migración es algo cotidiano, ¿no? Entonces, en esa clase donde yo había ido a leerles, había ido a hablar con ellos, les leí el cuento, realmente fue muy impactante. Había niños venezolanos, peruanos, argentinos, y terminé de leerles, y una niña viene, se me acercó y me abrazó y se puso a llorar, y me dijo, no, es que me sentí muy identificada, ¿no? Claro, sí, que estamos en el fenómeno en Uruguay. Si bien lo tuvimos en 1800 y pico, de vuelta, ya tenemos esa, ¿no?
esos arribos están en las escuelas los niños, ¿no? Están en las escuelas, estás en las escuelas. Sí. En todos lados, vas a un supermercado, vas al médico, y atiende siempre gente, muchos inmigrantes. Entonces yo creo que por ese lado fue que el libro impactó. Y perdón, ¿y los dibujos eran tuyos, no? Los dibujos son míos. Ah, ¿sí? Pero eso no es habitual, digamos, ¿no? Acércate un poquito. Eso me parece a mí, ¿no? En tu literatura. No, nunca había hecho nada ilustrado. El tema es que a mí me encanta la ilustración. Amo la ilustración. Estudié Bellas Artes, retomé Bellas Artes después que me jubilé como maestra. Terminé. El trabajo de egreso fue este libro, con ilustraciones, o sea, un libro álbum, o sea, donde el lenguaje escrito va relacionado con la ilustración, de forma tal de que tanto la ilustración como el texto no pueden entenderse el uno sin el otro. Claro. ¿Y cuál es el título sería del libro? El título del libro es Muchas noches de distancia. Y alude a la forma en que se miden las distancias en Groenlandia. En Groenlandia no hay carreteras. La forma de trasladarse es o avión o barco o embarcaciones, y si no, de última, trineos. Trineo, claro. Entonces, antiguamente, y en la época en que ocurrió esto, la forma de contar las distancias, de medir las distancias, es en relación a al número de noches que una persona tiene que pernotar antes de llegar a destino. Claro. Sí, como la época de los juguetes. Yo me imagino la época de los iglú y los nómades, los inuit nómades que vivían de la caza de la ballena y que en invierno tenían que salir y construir sus casitas de hielo, bueno, así. Los iglú, sí. El país de las sombras largas, no sé si lo ves. Ahí va. Dale, Johanna, ¿ahí? No, sí, pensando también en lo que es el tiempo y no tanto en la distancia, ¿no? El tiempo humano de transcurrir, ¿no? Es algo interesante. Exactamente, sí. Y por otro lado tenías el anterior, el viaje al país de los unicornios, por otro no experimento, pero otra modalidad también, ¿no? Que era cuentos a medida, que funcionó en la pandemia. Viajes al país de los unicornios fue un libro totalmente... En realidad, ahora lo último que estoy escribiendo, estoy como saliendo de lo que me caracterizaba a mí como escritora. Viaje al país de los unicornios, fue un libro que nació en pandemia y fue esas cosas, un flash que me vino un día, me desperté y dije, estoy cansadísima del Zoom, de la computadora, quiero hacer algo distinto. Y se me ocurrió hacer cuentos por teléfono, que no le puse cuentos por teléfono por Yanis Rodari, pero sí eran cuentos hechos a medida para cada persona, para cada niño o adulto, y que se contaban por teléfono. En ese momento no podíamos estar directamente uno frente a otro. Entonces, por ejemplo, me llamaba una persona, me decía, quiero encargar un cuento para... Me acuerdo un caso especial para mi tía que tiene 90 años. Entonces yo le pedía datos, me contaba de su tía, dónde vivía, qué le gustaba, cosas de la infancia, esto, lo otro. Y bueno, en relación a sus gustos y a sus intereses, yo escribía un libro especial para esa persona. Y que también tenía algo que esa persona que lo iba a recibir se sintiera identificada, ¿no? Hasta nombres comunes y lugares comunes a esa. Y bueno, después al principio tenía una amiga, Paola Armin, que era la que se encargaba de regalarlos telefónicamente. Y reuní... los narraba después por teléfono. Los leía, no los narraba, los leía. Después fuimos cambiando un poquito la modalidad, porque si bien yo rechazaba ya a esa altura el Zoom, pero también se necesitaba un poco vernos las caras, ¿no? Mutuamente, tanto el lector como el receptor. Y bueno, algunas las hicimos por videoconferencia, sí. La verdad que fue un trabajo precioso,
precioso, son divinos, precioso. Son divinos, aparte tienen un humor, tienen cada uno, y pensar, bueno, que fue dedicado a una persona, dedicado, bueno, inspirado, como vos decís, también le da algo especial, ¿no? Cuentos por medida. Es algo para mí me parece un poco inédito en nuestro país. Y todo lo previo que me llevó, porque cada cuento me llevó una investigación bastante intensa de qué era lo que le gustaba a esa persona. Por ejemplo, me acuerdo una abuela que le quería regalar a su nieto. Entonces me decía qué le gustaba en materia musical, en cine, y claro, yo cosas de niños musicales no sabía, entonces tenía que escuchar esa música, tenía que ver las películas que el niño veía. Me acuerdo que un caso que el niño vivía en Colonia del Sacramento, tuve que llamar a la escuela del niño, hablé con el subdirector, que la verdad que un genio. ¿Lo conocías? Porque vos sos de Colonia. No lo conocía. Llamé, me presenté, le dije cuál era el motivo de la llamada, y él lo ubicaba al niño, por supuesto, a pesar que era el subdirector, pero ubicaba a todos los niños de la escuela. Bueno, le pedí que me describiera un poquito cómo era la escuela, qué era lo que pasaba, porque el niño decía que tenía la mejor escuela del mundo, el mejor amigo del mundo, que era su compañero de banco o de mesa, y la mejor maestra del mundo, pero la mejor maestra del mundo estaba de licencia. Y bueno, ahí ¿Este fue Carlota? Ese es Carlota, la maestra loca. Exactamente. Que ahí me contaste una infidencia, porque el año pasado nos vimos en la Feria del Libro, ¿no? Infantil y Juvenil de Montevideo, y bueno, donde presentaste Viaja al País de los Unicornios, y me contaste que Carlota, la maestra loca, ese cuento iba a dar título al libro, y bueno, después la editorial eligió el ahí tema. va. Quizás un poquito más pegadizo, por así decirlo, sí, de los unicornios, ¿no? Que eso es uno de los tantos cuentos. Es uno de los tantos cuentos, es el último que hice. Lo hizo también con muchísimo cariño, porque era una niña que soñaba con los unicornios. También me lo encargó su abuela. Bueno, me contó cantidad de cosas, incluso temas familiares. Me dice, no, porque acá vos nombrás a tal miembro de la familia, mejor no lo nombres tanto porque esa niña está bastante alejada de esta persona. Bueno, todo ese tipo de cosas tuve que saber, pero lo disfruté escribiendo. Lo que pasa que el título a mí me seducía, Carlota la maestra loca. Claro, sí, capaz que pensando en las ventas o en el público se eligió ese. Claro. Bueno, los títulos siempre son parte, ¿no? del editor, ¿no? Claro, o sea, claro. Es una parte del libro que, bueno, que le pertenece, digamos, al editor, pensando en lo mejor acceso a los clientes, a los que le puedan comprar, ¿no? O sea, comunicarle de la mejor manera, ¿no? Exacto. Yo te pregunto, Gabriela, porque yo pienso que también no es lo mismo la comunicación de la autora con como que está pensándolo el editor, digamos, ¿no? Esa comunicación. Son comunicaciones diferentes, distintas, ¿no? Sí, totalmente. Uno escribe lo que le sale. El editor, obviamente, conoce un poquito más qué es lo que se está leyendo en el momento, qué es lo que necesitan, en este caso, los niños en el momento, qué es lo que piden. Es como tratar de hacer un enlace entre, digamos, lo que él piensa que a la gente le está gustando en este momento, o los intereses que hay y las afinidades que hay con lo que tiene el libro, ¿no? Porque siempre hay alguna afinidad, pues. Entonces destacar más esa afinidad que otras, ¿no? Por ejemplo, lo de la maestra loca, vos estabas destacando una cosa y evidentemente el editor quiso destacar otra. Claro. ¿No? No, aparte de eso, ya no me acuerdo si son 12 cuentos. Es una variedad muy grande. Sí, hay un montón. Sí. Y además, ese también es un libro, ese bien podemos decir que es para todas las edades, porque me encargaron cuentos de niños chiquititos hasta de 4 años, si bien yo había dicho que de 4 años no, porque me resultaba difícil poder acaparar la atención contándoselos por teléfono, ¿no? Un niño tan chiquito, pero bueno, al final terminé escribiendo para niños de 4 años hasta uno para una señora que se llama La Muñeca, o Una Muñeca se llama,
el cuento para una señora que cumplía 90 años. Ujú. Y perdón, y esos libros, esos cuentos por teléfonos, obviamente los grababas y se los mandabas o los contabas vos. No, a los contaba. Esta amiga que es actriz, Paola Hermín, okay. Una actriz. Yo se los daba escrito y ella se los leía. Y después hicimos la recopilación y publicamos el libro, que se llamó Viaje Peregrino. Pero no era un audiolibro, porque podía haber sido un audiolibro. Podía haber sido un audiolibro también. Una versión, claro. Buenísimo. Claro, sí, como registro de la pandemia, eso estaba bueno también. Bueno, es un registro de la pandemia, claro. ¿Y qué es eso? Digo, porque vos sos muy prolífica, has publicado muchos libros, y ¿qué se siente o cómo te sentís vos en algo que es escribir por encargo? Sí, escribir por encargo es muy difícil. O sea, ¿no lo hiciste en los otros libros? ¿Nunca lo hiciste? Sí, tengo uno que se llama Una brillante y sabrosa luna amarilla, que me lo encargaron y yo la verdad que titubeé mucho, me lo encargó una empresa. Después la empresa, por distintas razones, no quiso ese estilo de novela, entonces lo terminé publicando por mi cuenta. Me costó, pero lo disfruté muchísimo. Ese esfuerzo de adaptarme a lo que me pedía la empresa fue un desafío. ¿Y de qué trataba el libro? ¿Te puedo preguntar? Sí, cómo no. En realidad, lo que quería la empresa era que yo hablara de una historia muy uruguaya, que es el tema del fainá. El fainá. Y de la harina del fainá, y tuve que investigar muchísimo de cómo había surgido el fainá acá en el Uruguay, y que fue también como muchas comidas típicas, una casualidad, ¿no? Una embarcación que se había quedado en medio del mar sin alimentos, y lo único que tenían era un tarro de harina de garbanzo, y viene un temporal, derriba el tanque el barril de harina de garbanzo, se entrevera todo con agua salada. El cocinero la única opción que tenía era cocinar con eso. La fritó, quedó algo delicioso. Quedó riquísimo. Llegó a tierra, lo patentó, y vino el Uruguay, y realmente supongo que no debe tener nada que ver el fainá nuestro con ese, pero bueno, esa es la historia. Bueno, investigar todo eso me encantó, y encontrar un personaje que de alguna manera u otra se relacionara con esa historia, también fue lindo. Son como desafíos, cosas que uno en ningún momento te las planteas, pero viene de afuera y decís, ay, le tengo que encontrar la vuelta. Y realmente cuando le encontrás la vuelta quedas muy satisfecho. Claro. Pero incluso hay una historia familiar, una historia de vida bastante, ¿no? Que da bastantes vueltas, ¿no? Sí. De pensar una adolescente en un veraneo en La Pedrera y llegar a Santiago Vázquez, donde vive el padre, que vive en un barco a su vez, ¿no? Exactamente. Tienen algo tus historias de eso, ¿no? De situaciones como que después cambian repentinamente y se enfrentan con situaciones quizás de vida normales o por así decirlo, ¿no? Uno espera ciertas cosas y la realidad supera la fantasía. Sí, siempre son historias, en realidad son cosas cotidianas, ¿no? Cuando yo les leo, por ejemplo, un capítulo de ese libro, bueno, es una situación que muchos niños se sienten identificados, ¿no? Porque es una niña que durante muchos años no ve a su padre, se reencuentra después de un buen tiempo, es como que lo volviera a conocer porque lo recuerda solamente por fotos y por cartas y por juguetes que le mandaba el padre. Es una historia, a pesar de todo, es una historia cotidiana. Claro, como Clarisa, ¿no? También Clarisa, abuelo, y la loca abuelina que se encuentra con el abuelo y está casado con otra persona, pero no es la abuela de verdad. Ahí va. Un poco la critica, ¿no? Y que, claro, pasa eso, obviamente. Son las situaciones, ¿no? de nuevas parejas y nuevos vínculos que los niños estamos todos acostumbrados también, ¿no? Sí.
Y en el caso de Clarisa, el miedo a lo desconocido, ¿no? Porque no era su abuela, el rechazo a la esposa de su abuelo, el ver a esa señora que no era una abuela convencional, se vestía de determinada forma, que no es lo que Clarisa estaba acostumbrado en ver en una persona grande, y costumbres también diferentes. Ella esperaba que la viniera a buscar en un auto y la viene a buscar en una moto, con un atuendo bastante particular. Llegar a un lugar bastante diferente, ¿no? Una casa metida dentro de un bosque, y todo lo nuevo y diferente, que le hace temer mucho a la niña y pensar cosas extrañas, cuando después termina, no quiero spoilearlo, pero bueno, termina divirtiéndose mucho con esa abuela loca. Ahí está. Eso está bueno. Siempre tienen situaciones, también me parece, pues tu estilo me gusta en el sentido de esto de plantear las situaciones, pero también les da como giros de humor, no son dramáticas, ¿no? Vas describiendo y vas avanzando la narración siempre con un estilo directo, así, de lo cotidiano y jocoso también. Eso sí. Me parece que es lindo destacar en lo que es tu estilo, tu narrativa. Sí, ponerle... No sé si lo buscas o lo vas sacando, ¿no? Me imagino a Gabriela en la escuela anotando cosas, porque también el contacto con los niños hace que uno esté como alerta a eso, ¿no? Y ver qué les gusta, cómo hablan, qué dicen. Y perdón, ¿Pasa eso contigo? No, perdón, pero no, por una cosa, digo, está bien responder a ella, pero ¿ejerciste como maestra entonces constantemente? Sí. Digo, porque hace muchos años que estás escribiendo, muchos años. Hace 20 años. 20 años, chao. 20 años, sí. Sí, ejercí como maestra y ellos eran mis principales inspiradores. Y probabas también con los... Y probaba con ellos. ¿No? Y probaba. Testeabas totalmente. historias. Y sacaba ideas de ellos. Les tendría que haber pedido derechos de autor en algunas cosas porque a cada anécdota... Ellos sabían que yo tenía un cuadernito y cuando me veían anotar en el cuadernito sabían que alguna metida de pata se habían mandado y que a mí esa metida de pata me había encantado. Me acuerdo un día, había un nene, Diego, cuando me lo encuentro en la calle, me dice, yo soy Diego, no sé si te acordás de mí, y me nombra la anécdota, que era un día de mucho calor, habían vuelto del recreo, estaban todos loquitos, y entonces yo, bueno, cierren los ojitos, vamos a calmarnos, respirar, que pim pam pum, vamos a imaginarnos que el banco, la silla, sale volando por la ventana, va por el aire, después llega un arroyito, nos bajamos del asiento, caminamos por el arroyo, nos refrescamos, de repente encontramos un chorro de agua, bueno, y sigue la historia. Terminó, bueno, ahora abran los ojitos. Y él levanta la mano y Diego me dice, ay Gabriela, yo sé que cuando hacemos estas actividades no nos podemos reír ni podemos interrumpir, pero me tuve que aguantar para no reírme. Le digo, bárbaro Diego, pero yo no dije nada gracioso. Me dice, Gabriela, yo puedo imaginar que alguien robe mochila, celular, tantas cosas, pero chorrear, agua. No entiendo un chorro de agua. Claro, lo tomó por otro lado. Chorro, sí. Un chorro de agua. Un chorro de agua. Y me ve Diego por la calle y me dice, yo soy el del chorro de agua. El del chorro de agua. La semántica se fue por otro lado. Exacto, sí. Qué bárbaro. Y también, bueno, me parece, no, yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Cómo es ser maestra y escritora en el sentido... Porque la cabeza te cambia de cómo percibís también las actividades de escritura de los propios niños, ¿no? Debe ser totalmente diferente a alguien, por así decirlo, maestro común, que una persona que ejerce esta profesión, ¿no? ¿Cómo concibís vos la escritura de ellos mismos? ¿O concebías en el aula las actividades, no sé, o la creatividad de esos espacios? Mira, es como el adulto. Como nos pasa a nosotros, si estamos inspirados... todo bárbaro. Si no estás inspirado, no sale nada bueno. Lo que le cuesta mucho, sí, al niño es un proceso que, no sé, para los que somos escritores adultos creo que es precioso. A los niños no les gusta, es escribir, ya está, te lo doy.
Y para mí el trabajo de corregir, de dejarlo de cantar en un archivo de la computadora, volverlo a tomar al tiempo, eso es precioso, es como redescubrirte. Los niños, lo que tienen que, eso les cuesta claro, muchísimo. Pero en la cuestión de qué ideas les surge, hay veces que te quedas maravillada. Por eso te digo, es como el adulto, depende del estado de ánimo, de las ganas que tengas, y a veces los niños no tienen más remedio que hacer lo que dice la maestra. Bueno, en este momento vamos a escribir. Vos adulto escribís cuando tenés ganas o cuando podés. Claro. El niño lo tiene que hacer pensar, estamos conversando con Gabriela Armán Ugón en la columna de literatura infantil y juvenil de Johanna Holt, acá en La Máquina de Pensar, El Avión de Papel. Estábamos conversando con Gabriela y bueno, estábamos justo entrando en lo que era la otra faceta, ¿no? La faceta civil de Gabriela Armán Ugón, ¿no? Como ella como maestra, ¿no? Porque en Uruguay es muy habitual, yo diría que casi siempre, que el escritor o la escritora mantenga otro trabajo en general. Digo, hay pocos casos, hay obviamente, digo, pensando, yo qué sé, no sé, en Benedetti quizás, o Eduardo Galeano, que se dedicaban exclusivamente, y bueno, no sé si en tu caso, Gabriela, si hubieras podido, si hubieras tenido, ¿no?, en la lotería, no sé qué, no sé cuánto, lo que fuere, o tus libros se hubieran vendido, no sé, en 25 países y en 30 idiomas, que todavía puede ser, atención, si hubieras preferido eso, la pregunta es esa, a estar trabajando con los niños como maestra a lo largo de décadas, ¿no?, al mismo tiempo que durante estas 2 décadas estabas escribiendo. El trabajo de maestra es un trabajo exigente, exige mucho del docente, muchísimo. Amé trabajar como maestra y también me cansé. Me pasó que yo estuve un tiempo viviendo en Mendoza. No tenía, me dedicaba solamente a escribir. En Argentina, Mendoza, Argentina. Y extrañaba a los niños, extrañaba. Pero bueno, tienen las dos cosas. Yo creo que los niños también lo que tienen es que me inspiraban, ¿no? Y a tu también un poco destinatario, testear, ¿no? También. Claro, ¿no? También claro. Pero también digo que si yo no hubiera sido maestra, no hubiera sido escritora. ¿Sí? Porque yo empecé a escribir, el origen, vamos a decir, de mis primeras novelas fueron narraciones orales que hacíamos en los campamentos o en los días de lluvia, que había poquitos niños, que bajábamos las cortinas, las persianas, oscurecíamos el salón y empezábamos a hacer cuentos que ellos decían, le llamaban cuentos de terror, que eran esos cuentos que se hacen en los campamentos con una cuotita de suspenso y de miedo y les encantaba. Muchos la mayoría eran inventados por mí. Y pasó que un día dije, los voy a anotar porque después me los voy a olvidar y yo los quiero tener anotados porque sé que dentro de 5 o 6 años me toca otro grupo y yo de esto no me acuerdo para nada. Y me pasó que un día empecé a agarrar uno de esos cuadernos, a releerlo y dije, pero esto tiene todo el aspecto y la estructura de una novela, vamos a ver qué podemos hacer. Y bueno, la reescribí y quedó una novela que fue la primera, que se llamó El secreto de la casa gris, y mi primer novela que ganó un premio en Colombia. ¿En Colombia? ¿No? Bueno. O sea, lo mandaste primero a un concurso en Colombia y después la editaste. Ahí va. Sí, como todos los que recién empezamos, que no conseguimos editor, y bueno, en realidad me dieron las bases de un concurso, Norma Funda Lectura y yo dije, bueno, total. En aquella época salía dinero porque tenías que mandar a los 3 ejemplares, claro. 5 ejemplares. Con lo que pesaban. No, era plata, sí. Pero ahí ya te tenías confianza o había una gran ilusión, una gran expectativa, ¿no? Nada, ¿no? Absolutamente. No, absolutamente. Cuando me llamaron, porque había 2 premios, uno para escritores éditos y otro para escritores inéditos, y yo gané, por supuesto, el de escritores inéditos. No me lo creí. No me lo creía. ¿Qué año fue ese?
y que me llamaron fue en 2002, perdón, en el 2002. Sí. Y salió publicada esa novela 2003, creo. En el 2002 me presenté en el concurso. ¿Y salió publicada acá en Uruguay? No, en Colombia. ¿En Colombia? ¿Por Norma? No. Por Norma. Cuando terminé el contrato con los derechos de autor en Colombia, en la editorial Norma, lo publicó acá Fin de Siglo. Está publicado por Fin de Siglo ahora. Muy bien. O sea que sí. Dale, sí. No, que después te fue muy bien con Martín, igual, ¿no? Que rompiste el Bartolomé Hidalgo con él. Sí, con uno de esos, ¿no? O sí, con la saga. Sí, Martín, el primero fue El secreto de la casa gris, y casi simultáneamente en esa época me había dado por escribir, basada, ya te digo, en esos apuntes que sacaba como maestra. Empecé a concebir un personaje que se llamó Martín, del cual yo me enamoré. Para mí estaba vivo Martín. Era como que lo concebía, como que no sé, estaba ahí presente y me lo imaginaba. Y me preguntan quién es Martín, y los niños mismos en la escuela me preguntaban quién era Martín, y le digo, son todos ustedes, una mezcla de todos, ¿viste? De cada uno de los niños sacaba algo. Un personaje muy tremendo, bandido, transgresor y amoroso, divino, conquistador. Ahí está, eso que tienen un poco de todo, ¿no? Esa chispa, pero a su vez un poco pícaro. Totalmente. Y tenía bastante de suspenso, ¿no? Porque Martín, el misterio en la escuela, Martín y la leyenda del barco fantasma, ¿no? Y los ecos de Pirata Molina, en todos esos hay intriga. Sí. Me gusta eso, ¿no? Trabajar eso, ¿no? Me encanta. Yo siempre digo que eran los libros que yo buscaba leer cuando era niña, que a mí, cuando era chica, me leían muchísimo mis padres. Mi papá nos leía, me acuerdo, Edmundo de Amichis, Corazón, nos leía autores uruguayos, nos leía libros y cuentos de esos que le encantaba hacernos llorar. A mi padre nos encantaba. ¿Ah, sí? Claro, cuando sentían que realmente estábamos tan impregnadas, mis hermanas y yo, escuchando, que realmente se nos hacía un nudo en la garganta, entonces decía, bueno, les está llegando. Les está llegando. Bueno, y después después empecé a leer yo por mi cuenta, y los libros que más me gustaban eran, por ejemplo, Tom Sawyer, ese tipo de libros. Entonces digo, no siempre encontraba, ni a mi edad no era tan fácil encontrar libros. Entonces siempre digo que escribía para la niña que fui, pensando en lo que yo buscaba leer cuando era niña, ¿no? Claro, sí, eso yo diría que no te digo que sea universal, pero digo que se da muy frecuentemente a los escritores, que es escribir el libro que a uno le gustaría leer, digamos, ¿no? No quiere decir lograrlo, pero bueno, digamos, intentarlo, ¿no? Sí, por lo menos la temática y el ritmo, ¿no? Me gustaban esos libros que no podías dejarlo, que claro, te llamaban, vamos a comer, pero espera que termine este capítulo, claro, anda, apaga la luz, anda a dormir, espera que termine este capítulo. Ese era el tipo de libros que yo sí, que me encantaban. Sí. ¿Y qué otros libros hablaste de Mark Twain, de Tom Sawyer? Bueno, Huckleberry Finn, claramente también, sí, ¿no? Sí, los de Mark Twain para niños me los leía todos. Muy bueno, me leía muchos de autores uruguayos. ¿Cuáles te gustaban? Paco Espínola. Después mi papá también nos leía mucho Don Juan el Zorro. Sí, yo te iba a decir, sí, Serafín J. García. Ahí va, Julio de Rosa, lo amaba. Bueno, todo ese tipo de escritores que en la escuela los leías, pero realmente los disfrutabas cuando te apoderabas vos del libro, es decir, no en la clase, sino cuando el libro lo hacías tuyo y seguías en tu casa leyendo y leyendo y leyendo. Claro, y esos son un poco los clásicos uruguayos, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿cuáles son los clásicos? Y hay, ¿no? 7, 8 escritores que estuvieron presentes en la vida de muchos adultos que escriben, y son los que nombraste.
Sí. Más algunos más. Y no solamente, ya te digo, por la escuela, por mi padre. Mi padre disfrutaba mucho leyendo. Perdón, pero en tu familia no había nadie escritor, o digamos, No. digo, puede haber también a veces o antecedentes, o digamos, viste, a veces hay tíos o que son periodistas también. No, escritor no, creo que no. No estoy pensando en un tío que tenía, que sí, que tenía mucha afinidad, porque él, si bien era matemático, había como una identificación en todo lo artístico, que le gustaba mucho el arte, escribía también y pintaba y todo. Pero no, entre mis padres, no. Lo que sí eran muy, muy lectores, mi papá y mi mamá. Claro. Y mediadores, porque todo eso también eso es fundamental. Acercando al libro es claro. fundamental. Otro día hablábamos, Irene Vallejo, viste que estuvo en Uruguay, contaba eso, que el padre todas las noches le contaba las historias griegas, y hasta ella pensaba que el padre las inventaba, ¿no? La Odisea, etcétera. Pero era alguien adulto y leyendo siempre, ¿no? No, ese vínculo del niño y el adulto y el niño escuchando la voz del padre o de la madre o de quien sea leyendo es algo que no te olvidas nunca. Y la maestra también, ¿no? Y la maestra que yo estoy omitiendo ahora a las maestras en Colonia, ¿no? Las maestras en Colonia, sí. ¿A qué escuela ibas? La escuela número 2 José Pedro Varela, que tiene mucho que ver con una de mis novelas, Martín y el misterio de la escuela 1029. Sí. Que, es la historia de Martín, las travesuras que hace cuando se mete a la escuela un día de noche con sus amigos, no sé, para investigar no sé qué cosa. Y bueno, yo describo toda la escuela. Cuando termino de escribir la novela, se lo doy a una profesora para leer, eran mis primeras novelas. La lee y me dice, Gabriela, pero esta es la escuela número 2 José Pedro Varela de Colonia. Digo, no, es una escuela inventada. Le digo, me dice, volver a leer, mira, este lugar. Claro, yo inconsciente. Claro. Mirá vos, lo habías contado. Había descrito mi escuela, la escuela que yo había ido durante mi infancia. No me había dado cuenta, bárbaro. no me había dado cuenta, para nada. No, pero pasa esto también, estuvimos conversando con Alfredo Sodergil con la recreación danina, ¿no? La escuela, lo que pasa en el recreo, muchas de las cosas eran imágenes de él de su propia escuela en Rocha, ¿no? Porque uno tiene sus referencias también, ¿no? Y cae, obviamente, ¿no? Hay una línea totalmente directa con la experiencia, me imagino, individual. Sí, los recuerdos están presentes. Sí, siempre se ha dicho que no, que la infancia es la patria del escritor también, ¿no? Se dice, algunos dicen que es el idioma, la lengua, la patria del escritor, pero de ahí, de las impresiones que vienen de esa infancia, se puede sacar toda la vida, ¿no? Totalmente. Hay una escritora yankee que ahora creo que es Carson McCullers, no, es Flannery O'Connor, que dice lo siguiente, dice, cualquier persona que haya vivido hasta los 18 años tiene para escribir el resto de su vida. Sí, tal cual. Porque Tal cual. De ahí viene la impresión. Tal cual, Claro, sí. claro. Y yo señalé, mira, algo de eso que decís de las escuelas, cómo la describís y cómo describís hasta la maestra suplente, que me encantó eso, porque ¿quién no ha tenido una maestra suplente de una maestra suplente? Es buenísimo también. Y uno un poco se enamora de la maestra y cuando no, está enferma, viene la maestra suplente. Y es toda una expectativa, ¿cómo será, no? Porque uno se encariña muchísimo, está 4 horas, 80 días al año. Y muchas veces la maestra suplente eran más jóvenes también. Y muchas veces me pasó de que quería hacer un personaje de una maestra mala, bruja, no sé qué, y nunca me sale la maestra bruja. Hay uno que se llama 180 días, un libro que es muy cortito, cuentos de túnica y moña, y al principio sí, logró hacer una maestra mala, que todos los niños la odian, pero después termina siendo una maestra adorada por los gurises, así que no puedo conseguir una maestra mala. Sí, incluso Carlota, que un poco al principio... Sí, Carlota que no se sabe. Carlota tiene hace magia, tiene cosas... Sí, Carlota no se sabe si es buena. Ellos salen totalmente descolocados, los niños no saben que... Sí, aparte yo seleccioné, leo una partecita que escribiste, dice, la felicidad duró muchos días, pero en un momento todo se volvió patas arriba. Un lunes la maestra les dijo que tenía que faltar por unos días. Al principio los niños pensaron que unos eran pocos días, pero no eran tan pocos. Así que vino una maestra suplente.
Por suerte la maestra suplente era buena y linda, casi tan buena y linda como la maestra vieja, mejor dicho, como la maestra de antes. Pasó una semana y la maestra nueva no se podía quedar más, entonces un lunes vino otra maestra más nueva todavía y ahí todo se complicó. La maestra de antes va a tener que faltar, la maestra suplente y la maestra suplente dijo, ahora yo soy la maestra de ustedes, me llamo Carlota. Pero me gustó la maestra suplente y la maestra suplente y cómo se presenta, ¿no? Bueno, ese es el caso que conté recién, de que yo tuve que llamar por teléfono a la escuela era Jerónimo se llama el niño al que fue, para el que fue concebido ese cuento, y llamé a la escuela del Real, no me acuerdo cómo se llama, Roger Ballet creo, del Real San Carlos de Colonia del Sacramento, porque el niño justamente extrañaba a su maestra porque su maestra estaba de licencia. Entonces Claro. quise saber cómo era el tema de la maestra, bueno, y ahí surgió la suplente de la suplente de la suplente. Está muy interesante, muy interesante. Bueno, después tenés también esto hablando de también un poquito más suspenso, más quizás explícito en Viernes de Luna Llena, Verano de Luces Malas, ¿no? ¿Te gusta trabajar también lo que es la leyenda típica del campo o lo tocaste en esos 2 libros solo? ¿No? Porque hay autores que traen eso, ¿no? Un poco rescatar lo nacional en cuanto a esto, ¿no? Mitos, leyendas. Pero mi interés no fue intentar rescatar lo nacional. Mi interés o nació, y acá vuelvo a nombrar a mi padre, que yo ahora que lo nombro me doy cuenta qué peso tuvo en mí como escritora. Aparte de leernos, nos contaba historias de cuando él era niño. Y muchas de esas historias están en Viernes de Luna Llena y Verano de Luces Malas. Y tenía que ver con su infancia y de las cosas que hacía, porque también mi padre no era un niño que tuviera un alito en la cabeza, no era ningún angelito, entonces dice que nos contaba que iba al campo sin sus padres, ¿no? Tendría 12 años. Y se quedaba temporadas y bueno, nos contaba la historia del cocinero, de la estancia donde él se quedaba y que se pasaba haciendo cuentos de aparecidos, de luces malas, de lobisones, etcétera, etcétera, y que él los escuchaba con total deleite, pero bromista como era, llegaba la noche y le hacía bromas al cocinero, haciéndole creer que esos cuentos que él hacía realmente estaban ocurriendo. Entonces hacía como de esconder cosas abajo de la cama, atarle las sábanas con un hilo y movérselas desde el extremo del hilo, lo ponía en su propia cama mi papá y le movía las sábanas, haciendo creer que había algo, que un fantasma, no sé, o de romper un florero o un jarrón con agua, sustituirlo por otro sanito, ese tipo de cosas. Y bueno, entonces todos esos cuentos que yo adoraba fueron a parar a Viernes de Luna Llena y Verano de Luces Malas. Y les tengo mucho cariño. Bárbaro, ¿no? Viernes de Luna Llena y Verano de Luces Malas son 2 libros que están muy vinculados uno con el otro, tienen los mismos personajes, pero no es que uno haya ocurrido a continuación del otro, sino que son 2 historias, o sea, la misma historia contada por 2 personas diferentes. 2 niños, Juanjo, que tiene 11 años, y su prima Lupe, que pasan las vacaciones, un verano, en la casa de sus abuelos en el medio del campo. Y resulta que Juanjo cuenta todo lo que ocurrió en esas vacaciones, una gran penitencia que tuvieron, que no les permitió hacer las actividades que hacía el resto de la familia. Y bueno, y lo contó bajo su punto de vista. Y Lupe, leyendo ese libro, supuestamente, se enojó muchísimo, porque decía que lo contaba desde su punto de vista, que no era el punto de vista de ella. Que no había tenido en cuenta la postura femenina. Entonces se revela y cuenta su historia tal como la percibió ella. ¿Y qué pasa porque en esos 2 libros de alguna forma es una especie como de, obviamente, recreación tuya, pero es un vínculo
con el pasado, ¿no? Sí. Y con los niños, en el caso de tu padre, con tu padre era niño, con los niños del pasado. De alguna forma es una recreación. Y a lo largo de estas 2 décadas, obviamente todo ha ido cambiando, la sensibilidad de los niños ha ido cambiando, las redes sociales, cómo intervienen, cómo el acceso que tienen a cualquier cosa, porque tienen a cualquier cosa, o sea, Johanna también, que es maestra, lo ha visto, digamos, ¿no? Ver cómo van cambiando los lectores, ¿no? Entonces, la pregunta es si vos ese cambio en los lectores te ha afectado o te ha modificado o te ha hecho escribir de alguna forma, no sé, diferente. O notás una evolución o no. Digo, siempre hay una evolución y cada libro ya sabemos que es distinto y cada libro es un peldaño en la escalera, que o sea, uno no llega a un libro sino pasó por los 4 peldaños anteriores, porque eso es así, digamos, también hay un trabajo interno que es inconsciente casi del oficio, ¿no? Pero yo me refiero a modificar o a pensar algo en torno a estos cambios de sensibilidad. Bueno, en este caso concreto, Viernes de Luna Llena y Verano de Luces Malas, ya desde el inicio estoy contando que esto se ocurrió en otra época. Juanjo dice: hoy tengo 53 años y si hay algo que no me olvido fue el verano que pasé en la casa de mis abuelos en Durazno cuando tenía 11 años. Ya ahí los está transportando a los niños a otra época. Incluso habla de la época, era 1960, porque habla de la llegada del hombre a la luna, de época que yo viví. De 69. Ahí va. De todos los niños que querían decir, que decían que querían ser astronautas. Claro. A esa edad, un niño le preguntabas qué vas a hacer cuando seas grande, no te decía futbolista, te decía astronauta. Bueno, ese específicamente, ya desde el principio, el niño cuando lo empieza a leer sabe que se desarrolla en otra época. En el caso que hablé al principio de Groenlandia, también, ya desde el principio estoy hablando de que es algo que ocurrió en el año 1951. Ahora, algo distinto es con los libros que escribí más recientemente. Para mí es reciente, aunque los primeros fueron en el 2004, pero para mí es reciente, que hablo de temas, de cómo se conectan ellos con celular y que yo hay cosas que siento que no están actualizadas. Y me lo he planteado si las tendría que actualizar. Y después dije, no. Claro, porque están representando una época. Verdad, porque hay algunas que digamos, me acuerdo que son de un blog, en el momento en que estaban los blogs y que los chiquilines se desarrollaban por blog. Y ahora, para un chiquilín de ahora, ¿qué es un blog? Te puede preguntar, ¿no? O sea, no tengo ni idea que es un blog. Claro. Sí, pero me parece que no. El libro fue escrito en determinada época y bueno, el niño cuando lo lee, que no tiene por qué dejarle de interesar porque no se circunscriba en la época actual, es una forma también de conocer el pasado. Claro, del propio contexto de esa época. Claro. Está bueno saberlo, qué pasó antes. Claro. No, pero yo te preguntaba también en los libros últimos, si hay, por ejemplo, acá entrevistamos a Ceci Curbelo una vez y bueno, ella dijo que bueno, a nivel de redes o que la gente que lo seguía, que le decían de por qué no ponía un personaje protagonista, porque ella a veces había puesto, que fuera gay, por ejemplo. Esa presión. No, tiene, sí. En los libros para niños no se me ha ocurrido, pero en los libros para adolescentes, los libros para adolescentes más adolescentes que tengo son No huiré de mi vida y Yo nunca. Claro. Y en eso sí. Toda esa temática está, incluso temas como la violencia de género. No huiré de mi vida. Lo escribí, no sé, hace 12, 13 años y la vida va aceleradamente y parece que 12 o 13 años hace poco y sin embargo el tema de la violencia de género hace 12 o 13 años no es lo mismo que ahora. No salía a la luz como sale ahora. No estaba con esa intensidad, no estaba con esa intensidad. Sí, claro, claramente. Sí, y los vínculos entre los adolescentes, cómo los concebíamos nosotros cuando éramos adolescentes y cómo se conciben ahora, sí, eso claro, está ha ido cambiando. Bueno, Johanna, nos quedan 2 minutos.
Bueno, Eso sí, que- es que están tan amplio todos los temas, ahora que estabas diciendo eso, hasta qué lindo ver en este Yo Nunca un adolescente que tiene que mudarse a Montevideo, ese tema del interior, porque yo me siento uno también le gusta a veces la cosa que se siente reflejado, ¿no? Del interior y a vivirse, estudiar en la facultad, o sea, tocas temas que están buenos de uruguayos también, ¿no? Por lo menos en esa, yo nunca me sentí como esa experiencia que tenemos los del interior, mudarnos, ¿no? No todo, porque muchas cosas pasan a veces en Montevideo, los temas, y yo veo que está bueno tomar otros temas, así como vos de Colonia, vos, Claro. que pasan, imagínate, en todo el territorio, ¿no? Que están buenos. Sí, uno a la llegada a Montevideo, todo lo que es de interior, digamos, es un antes y un después. Todo lo que ya venimos, sea ahí va. que acá haya venido de Exacto. chico o de Sí, joven. vos también, Sí, claro, yo a mí me cuando- pasó lo mismo, sí. sí, a mí, para mí fue un gran cambio. Después, a lo largo de mi vida hubo muchos más cambios de mi familia, pero yo siempre digo Claro. que el que más me afectó fue ese primero. No me afectó tanto cambios de países o de ciudades o de distintos lados, sino salir de Fraiventos y llegar a Montevideo. Totalmente. Es un choque cultural. Sí. Dentro del mismo país, pero es un choque cultural. Hasta la forma de hablar, de Sí. nombrar al pan, Exacto. cómo lo nombras en un lugar, cómo lo nombras en otro, hasta esto, a esos detalles mínimos. En el léxico, sí. Hasta el tuteo, ¿no? El tuteo. Colonia y Fraiventos son más boceantes, pero el tuteo Nosotros de acá- somos absolutamente el voceo, no existe el tú, no existe, en Exacto. Colonia no existe, Exacto. y en Montevideo es una mezcla del tú y del vos, sí, tal cual. Hasta eso, sí, muy bien. Bueno, nada más invitar a los oyentes a explorar y seguir leyendo a sus niños desde los chiquitos, ¿no? Hasta Perdón, hay para toda edad. perdón, Gaby, perdón, Sí. Sojana. Y vos, Gabriela, ¿cuándo te viniste acá a Montevideo? ¿A qué época? 17 años. Ah, bueno, ya, claro, sí, como todos para estudiar. Como todos, para estudiar, terminás digamos, el universidad, liceo claro. y ta. Claro. Y es desprender, no solamente es venir de Montevideo, sino Claro, desprenderte de tu familia, venir y arreglártela sola, Sí, ser autónomo. ser autónomo, Claro, exactamente. Sí. No, en mi caso Qué genial. yo vine con 10 años o 12, entonces ahí es más todavía. Era más chico. Era más chico. Y también está la visión que tienen los padres de la gran capital también, que te la transmitan, ¿no? O sea, ¿no? Es todo un reino de peligros. Totalmente. Y todo Jugar te en la cambia, desde los sonidos, los ruidos, de no poder dormir de noche porque no te acostumbras, Ay, sí. desde todos los detalles, las comidas, todo. El ómnibus que frena. El y ómnibus, ventana, los semáforos. En Colonia hoy día hay 2 semáforos en toda Colonia. Claro. Pero fuera volviste a Colonia. Nunca más volví. Ah, nunca más volví a vivir. Sí, obvio. No, sí. voy muy seguido, Claro. sí. Mira vos. En fin, bueno, tiene que ver con toda la historia del Uruguay. Yo siempre digo que el Uruguay son dos países, digamos, está el país Montevideo, ¿no? Y está el resto, ¿no? Y que en general, lo que yo digo, y obviamente en Montevideo se concentran muchas cosas, pero la diferencia es que hay una mitad, que es la del interior, que conoce las dos mitades. Una mitad, la del interior. Conoce Claro. las dos mitades, Tal conoce cual, lo que es vivir en el interior y conoce lo que es cual. Montevideo. Entonces tiene la visión de esos dos países. Claro, y hay otra claro. mitad que no la tiene. O sea, los montevideanos muchas veces tienen la idea de, de lo que es ir a Maldonado, o ir a Baliza, o a Rocha, o a Colonia. Como eso sería ir al interior, digamos, me explico, ¿no? Ir 15 días, ¿no? Una semana, ¿no? No es vivir y no es vivir en el interior, ¿no? Entonces son como dos mundos, como dijiste vos ahora, nunca lo había escuchado así, de que es un choque cultural, nunca lo había pensado así, ¿no? Entonces en ese choque hay gente que conocemos las dos partes y hay otra que no, que Tal cual. se puede imaginar quizás, pero no la conoce, ¿no? Sí, cierto, sí. Bueno, muy bien, no sé, Johanna, Gabriela, Armand, Hugón, un gusto tenerte acá en el avión de papel y en la máquina de pensar. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que disfruté de pila.
Muchas gracias a vos y bueno, y esperamos tu nuevo libro álbum, que ya... El libro álbum, bueno, vamos a ver, ese libro álbum se ha terminado. Vamos a ver ahora la siguiente novela que estoy escribiendo, que nunca se sabe porque son experiencias nuevas. también, ¿pero ya la empezaste? Sí, tengo empezado una novela. El libro álbum ese que hablé, sí. ese está terminado. Ese está terminado. Bien. Se llama Los días de... Muchas noches de distancia. Muchas noches de distancia, muy bien.